A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a nuestra serie podcast Territorio Solidario de nuestro campus Medellín. Hoy en nuestro episodio vamos a desarrollar un tema bastante interesante para contribuir al desarrollo de los territorios. Y se trata de la política pública para el desarrollo de la economía solidaria, documento COMPES 4051 del 27 de septiembre del año 2021. Para desarrollar este tema, hoy contamos con la presencia del profesor Pastor Emilio Pérez Villa y Víctor Hugo Uribe Castrillón. Pastor, muy buenos días, bienvenido. Y te dejo con esta interesante propuesta de tema, pero primero quisiéramos saber qué es una política pública. Cuando uno dice que crearon o establecieron una política pública para la economía solidaria, quisiéramos entender primero de qué se trata una política pública o en qué consiste esto. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo les va a los oyentes de este podcast? Sí, hablar de política pública en la época moderna, del Estado moderno, diría yo, y de los gobiernos modernos, encuentra uno una serie de autores que tienen conceptos en torno a qué es una política pública. Yo lo sintetizo de una manera muy concreta, que la política pública es la forma como el Estado atiende las necesidades de la sociedad en los territorios y por ende está relacionado a la toma de decisión a partir de normas. Por eso lo que tú hablabas ahora del documento COMPES 451. Y todas esas normas, prestaciones, instituciones, etcétera, que el gobierno toma decisión para solucionar las necesidades de la sociedad en los territorios, es lo que implica por parte del gobierno políticas públicas para transformar la sociedad y los territorios. Mira, Pastor, que encuentro aquí precisamente un concepto de política pública y dice que es el conjunto de lineamientos conceptuales que rigen la acción de los organismos del Estado y de la sociedad civil frente a un área de interés. Me parece que es bien diciente esto, que se junta la sociedad civil, unas necesidades de esa sociedad civil, el Estado hace una lectura adecuada de que se requiere o que hay un vacío en determinada área o determinado tema y entra a regular o a establecer por lo menos la política pública. Sí, hacer acciones, como diría, para tratar de mejorar todas esas o atender esas necesidades de la sociedad en los territorios. Ok, entendiendo entonces ya el concepto de política pública, centrémonos entonces en lo que nos convoca para el episodio del día de hoy. La política pública para el desarrollo de la economía solidaria, planteado en el documento COMPES 4051. Pastor, ¿cómo se da el origen de este documento que es tan importante, por lo menos para el desarrollo y la propuesta de territorio con respecto al tema de economía solidaria? A ver, hay muchos orígenes de este documento, pero a mí me interesa que los oyentes entiendan de que este documento COMPES, primero que el COMPES traduce Consejo Nacional de Política Económica y Social. El Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación crea los COMPES, los documentos COMPES. En este caso, como dice Víctor, estamos hablando de la política pública para el desarrollo de la economía solidaria como documento COMPES 4051, como dijo Víctor ahora,
emanado en la ciudad de Bogotá el 27 de septiembre de 2021. Es importante estas fechas, ¿por qué? Porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que es la ley 1955 de mayo 25 de 2019, ese Plan Nacional de Desarrollo se denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y en su artículo 164 trae algo muy concreto, que es lo que nos va a aterrizar posteriormente en el COMPES. En el artículo 124 de este Plan Nacional de Desarrollo dice que debe haber fortalecimiento empresarial de las organizaciones de la economía solidaria. Entonces, en ese orden de idea, plantea que el gobierno nacional, estamos hablando del plan de desarrollo, que el gobierno nacional debe diseñar, formular, ojo a los verbos, implementar la política pública para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial ¿de qué? De las organizaciones de la economía solidaria, las cuales están determinadas para esta política pública en la ley 454 de 1998. Entonces, Víctor, ya para terminar, haciendo énfasis en ¿qué? En que la economía solidaria debe ser rural y campesina. Mira, Pastor, que eso que tú estás mencionando con respecto a la ley 1955, plan de desarrollo del actual gobierno, dice que en respuesta a unas problemáticas identificadas en ese proceso de diagnóstico de nuestro país, este COMPES se ha centrado en unos pilares fundamentales como los siguientes: una economía solidaria rural y campesina. Ese es un elemento bien interesante porque se ha demostrado que la economía solidaria es viable y es factible y práctica, en especial en nuestras zonas campesinas. Un segundo elemento o pilar es el fomento de la equidad de género. También a través de nuestras organizaciones solidarias, en la práctica de la democracia participativa y de la equidad de género, nosotros como organizaciones del sector solidario pues hemos demostrado esa apertura a estos nuevos elementos. Un tercer elemento o pilar es el emprendimiento y la asociatividad de la juventud y los trabajadores. Mira que aquí se vinculan elementos claves que son asociatividad, es que no lo hagan solos. Se vincula a la juventud porque son ellos los que proyectan el desarrollo de los territorios. Y también se habla de emprendimiento a través de los trabajadores. Esta política entonces es coherente con una normatividad que existe hoy y parte de un ejercicio pluralista de participación acompañado por entidades del gobierno nacional, la sociedad civil y los gremios de las organizaciones de economía solidaria, y también participa la academia. Entonces mira que aquí tenemos unos pilares claves para que esta política pública realmente tenga acceso a las comunidades y a los territorios. Pero también falta uno, Víctor, falta otro que leyendo nuestro documento COMPES, que entre otras cosas para los oyentes tiene más de 81 páginas. La política pública también establece los mecanismos para el fomento y desarrollo del servicio de ahorro y crédito solidario. Eso es muy importante porque en los territorios funcionan es a partir de la economía que ellos mismos generan, ¿no? Claro, pero definitivamente creo yo que le están dando herramientas al modelo solidario de nuestro país para que se desarrolle de manera más integral, para que realmente ejerza el liderazgo que le convoca en las comunidades donde puede ejercer sus actividades. Entonces sigue desarrollándose este COMPES en unos temas introductorios, porque me parece que hace un recorrido bien interesante desde todo el contexto que ha venido teniendo la economía solidaria en sus diferentes expresiones. Sí, es real. El COMPES trae, digamos que son unas 6 más o menos, si la memoria no me falla,
secciones. Una de ellas es la introducción, que sería bueno que conversáramos 2-3 cositas en torno a eso porque es fundamental. Los antecedentes de justificación, que ya hablamos algo de ellos, el Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad de la economía solidaria. Luego el marco conceptual, que para mí es muy importante, y yo invito, Víctor, a que hagamos un segundo podcast de este COMPES 4051 referente únicamente al marco conceptual de la economía solidaria. Luego también traigo un diagnóstico y la problemática que tiene el sector y algunas propuestas y recomendaciones también en torno a lo mismo. Eso más o menos es el documento COMPES. Podemos hablar ahorita de esas secciones que estabas mencionando, pero antes quiero hacer referencia a cuál es la pretensión, la intencionalidad de este COMPES. Un primera, diría yo que motivo, es generar directrices y lineamientos para la inclusión integral del sector de las organizaciones de economía solidaria desde un enfoque territorial. Y eso es bien interesante porque le está diciendo a cada una de las organizaciones, por favor trabaje por el desarrollo local, por ese desarrollo propio con lo que nosotros hemos llamado a nivel de que cada quien desarrolle sus organizaciones y se compren entre ellos, ¿no? El desarrollo endógeno. Entonces, importante Otro enfoque es fomentar fuentes de financiamiento y apoyo técnico integral. Dentro del diagnóstico que se le hace a nuestras organizaciones es que tienen poco acceso real a la financiación por parte del Estado o a financiación en igualdad de condiciones con otro tipo de organizaciones. Lo mismo que se pretende que las empresas del sector solidario tengan un desarrollo técnico y que se involucren con todo lo que tiene que ver con la tecnología y no se queden rezagados en estos procesos. Un tercer elemento o que objetivo como tal es diseñar planes dirigidos a la formalización a través del sector solidario. Recuerde que nosotros vivimos en un país bastante informal en su economía y la idea es que a través de este sector de la economía solidaria se puedan formalizar las actividades económicas. Otra pretensión o intención de este plan o esta política pública es promover la educación y la capacitación solidaria como mecanismo de crecimiento y sostenibilidad. Definitivamente hay pocas instituciones de nivel técnico o profesional que desarrollen esta temática en beneficio de las comunidades. Entonces se pretende promover la educación solidaria como tal. Y un quinto elemento es el fortalecimiento del uso de los medios digitales como herramienta para la toma de decisiones. Ya lo decía anteriormente, es que no seamos ajenos a los desarrollos tecnológicos que tenemos en nuestro entorno. Y por último, como un sexto elemento, es el fortalecer las actividades de supervisión del sector solidario. También en este COMPES se identificó como una debilidad, es que la supervisión que tenemos hoy es más bien policiva y que acompaña poco. Entonces la idea es que realmente tengamos una supervisión mucho más, diría yo, constructivista, mucho más amigable, mucho más de acompañamiento que una supervisión sancionatoria. Esos son como los elementos que trae pues este documento. Para dos cositas más, Víctor y oyentes. En la supervisión a futuro debería ser como se hace en otros países, por ejemplo como se hace en Alemania, que debería ser supervisión por los propios integrantes de estas organizaciones, de este sector de economía solidaria. Pero yo sí creo que es fundamental para todos los oyentes y cualquiera que trate de llevar el COMPES a la práctica, que recuerde que este COMPES de política pública para el desarrollo de la economía solidaria, COMPES 4051, plantea algo fundamental. Nos habla del modelo de economía solidaria y nos habla que es una herramienta para el desarrollo cuando plantea que a través de ese COMPES es necesario formular e implementar acciones y estrategias que permitan el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo de economía solidaria en el país, de tal manera que este modelo se consolide como herramienta
una herramienta válida para el desarrollo económico y social del país. A mí me parece que eso es clave cuando hablas del modelo, porque creo que nos hemos quedado un poco en los cursos básicos de cooperativismo, porque ni siquiera lo llamamos de economía solidaria, Sí, señor, nos ese quedamos es un en error. esos cursos básicos y no hemos trascendido a la gestión, al modelo, a esa propuesta de desarrollo que realmente es lo que le apuesta este modelo de economía solidaria. Yo pienso que todavía tenemos muchos paradigmas frente al modelo tradicional y cómo desde la lectura que podemos hacer, desde la doctrina y la filosofía de este modelo solidario, se puede aportar a un desarrollo más territorial, a un desarrollo más localizado. Y pienso que en la medida que se van desarrollando las comunidades, se van logrando avances y mayores alcances de este tipo de organizaciones. Y poder llegar de esta manera, en conjunto, a un territorio solidario. Mira, Pastor, que otro de los elementos que me parece interesante es que las políticas públicas traen también inmersa como un plan, un cronograma y también plata. Porque este tipo de propuestas sin recursos pues se quedarían en el aire. Pero para este caso, que esta es una política pública que está proyectada del año 2021 hasta el 2025, pero se le han inyectado recursos interesantes con una inversión de más de 74.000 millones y se espera que estos 74.000 millones pues realmente le aporten al desarrollo de estas organizaciones y de este modelo como tal. En total se desarrollarán 42 acciones incluidas en el documento como resultado de un ejercicio de participación de las diferentes entidades, tanto gubernamentales, la sociedad civil, los gremios de la economía solidaria y la academia. Esto garantiza de alguna manera la integralidad en la aplicación de esta política pública de economía solidaria. Sin embargo, no sé, a mi criterio, hay que tener, las organizaciones de economía solidaria deben de mirar muy detenidamente esto, porque esas fuentes de financiamiento y ese apoyo técnico integral lamentablemente está regado, está distribuido en una cantidad de ministerios, y a veces son ministerios que hay que decirlo aquí al aire, son ministerios que no tienen idea de qué es economía solidaria. Claro, es más, yo pensaría que algunos se sienten encartados con la plata y no saben ni cómo ejecutarla, porque dentro de sus misiones no está esta lógica de la economía solidaria. Correcto. Pero mira que entonces una de esas acciones que amerita mayor prioridad es precisamente el estudio de la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Economía Solidaria, el cual financiará emprendimientos asociativos que provengan especialmente de organizaciones ubicadas en municipios rurales del país. Definitivamente aquí hay una lectura muy priorizada en torno a desarrollar nuestra área rural de la mano del modelo solidario. Sí, el COMPLES en su introducción reconoce, esto es muy importante también, que la economía solidaria ha permitido ejecutar acciones en beneficio de la comunidad y ha sido crucial en la construcción de paz. Por eso cuando tú hablas del documento PANFLES, que es el Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, está en el Acuerdo de la Paz, ¿sí? Y se implementó y hay que llevarlo a la práctica a través de este COMPES. Es que vuelve diría yo que a robustecer la posibilidad de que nuestro campo se desarrolle de manera mucho más activa a través de estas propuestas. Dice, la implementación de esta política pública espera que el sector pueda disponer de un marco legal robusto y una institucionalidad pública que brinde seguridad jurídica y adecuados controles para el desarrollo de sus actividades socioempresariales. Asimismo, con el fin de reafirmar el conocimiento y crecimiento del modelo, este documento propone diseñar y ejecutar campañas educativas con los medios de comunicación y los medios digitales. Es así entonces que se pretende promover más la buena imagen de este modelo en la práctica y en los territorios. Hacer más visible el modelo de economía solidaria. Es un reto que tienen las organizaciones de economía solidaria y todos los que trabajamos en este sector de llevar a cabo
este COMPES que trae elementos interesantes. Por eso te comentaba que ojalá un segundo programa, Víctor, no sé si estás de acuerdo, para que habláramos del marco conceptual de la economía solidaria que trae el COMPES 4051. Claro que sí, Pastor. Por hoy esta es como una generalidad de este COMPES 4051 de la política pública de la economía solidaria, pero es claro que requiere mayor detalle y mayor desarrollo para que todos nuestros oyentes les vaya quedando mucho más claro la intencionalidad, el soporte conceptual de lo que es este COMPES 4051. Así que entonces le agradezco al profesor Pastor Emilio Pérez su participación. Espero que nos sigan acompañando en nuestro podcast de Territorio Solidario en nuestro campus de Medellín y hasta un próximo encuentro. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.